Isabella observó a Tomás al otro lado de la mesa del desayuno. La luz de la mañana, filtrada por las cortinas de lino, iluminaba los hilos grises que comenzaban a aparecer en sus sienes. Él estaba absorto en la lectura del periódico, como siempre, ajeno a su presencia. Habían pasado 10 años de matrimonio desde que ella, una joven estudiante de arte recién llegada de América del Sur, se había enamorado de aquel arquitecto prometedor, tan sólido y seguro de sí mismo. Su amor había sido un torbellino, un fuego que consumía todo a su alrededor. Ahora, las llamas se habían apagado, quedando solo brasas tibias de una rutina cómoda, pero sofocante. Isabella suspiró y jugó con el borde de la taza de café. El aroma fuerte de la bebida, que antes la despertaba y la llenaba de energía, ahora solo parecía amargo en su boca. Tomás, perdido en sus pensamientos, ni siquiera notó el gesto. Era un buen hombre, un marido dedicado, un proveedor eficiente. Pero en algún lugar a lo largo del camino, él se había olvidado de cómo mirarla, de cómo ver a la mujer vibrante que aún latía bajo la superficie de la ama de casa ejemplar en la que se había convertido. El silencio entre ellos era interrumpido solo por el crujir de las páginas del periódico y el tic-tac del reloj en la pared, un recordatorio constante del paso implacable del tiempo. Isabella sentía una inquietud crecer dentro de ella, una sensación de que algo vital se estaba desvaneciendo. Sus ojos negros, antes llenos de sueños y ambiciones, ahora reflejaban un vacío que la asustaba. Se levantó de la mesa. El movimiento abrupto finalmente llamó la atención de Tomás. ¿Ya te vas?, preguntó, frunciendo el ceño ligeramente. Necesito pasar por la galería, respondió Isabella, con la voz un tanto distante. Era una verdad a medias. Realmente necesitaba revisar algunos marcos para una serie de pinturas que estaba creando, pero, sobre todo, necesitaba escapar de la atmósfera opresiva de aquella casa, de aquel matrimonio que se había convertido en un marco hermoso, pero vacío. Tomás asintió, volviendo su atención al periódico. No llegues tarde a la cena. Tenemos ese evento de la empresa esta noche, dijo, sin percibir el atisbo de irritación que sus palabras causaron en Isabella. Eventos de la empresa. Otra jaula dorada, donde ella era exhibida como un trofeo, la esposa perfecta del arquitecto exitoso. Mientras conducía por las calles concurridas de la ciudad, Isabella sintió una ola de frustración invadirla. Recordaba cuando llegó a este país, joven y llena de sueños. Quería ser artista, quería pintar el mundo con sus colores vibrantes y su perspectiva única. Pero la vida tenía otros planes. El matrimonio, la casa, las expectativas sociales, todo eso se había convertido en una telaraña que la aprisionaba, silenciando su voz interior. Al llegar a la galería, un espacio moderno y minimalista que contrastaba con la arquitectura clásica de su casa, Isabella respiró hondo, sintiendo el familiar olor a pintura y trementina. Allí, en ese ambiente vibrante y creativo, se permitía ser un poco más ella misma. Mientras examinaba los marcos, una figura familiar apareció a su lado. «Isabella», dijo una voz profunda y melodiosa. «Qué agradable sorpresa». Se giró y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Una sonrisa lenta y seductora se dibujó en sus labios, revelando el hoyuelo en su mejilla izquierda que ella encontraba irresistiblemente encantador. El encuentro casual en la galería se convirtió en un punto de inflexión. Mateo, con su mirada penetrante y su sonrisa seductora, reavivó en Isabella sensaciones que ella creía adormecidas. Él la veía, realmente la veía. No como la esposa de Tomás, sino como Isabella, la artista talentosa, la mujer vibrante y llena de vida. Las conversaciones con Mateo eran estimulantes, un oasis en medio de la aridez de su rutina. Hablaban de arte, de sueños, de la vida. Él la animaba a pintar, a explorar su creatividad, algo que Tomás, aunque bien intencionado, nunca había comprendido realmente. Con Mateo, Isabella se sentía libre, como si finalmente pudiera respirar hondo después de años atrapada en un ambiente sofocante. «Tienes un fuego dentro de ti, Isabella», dijo Mateo una tarde, mientras caminaban por un parque, las hojas secas crujiendo bajo sus pies. «Un fuego que no puede ser contenido». Isabella sintió su rostro enrojecer. Sabía que él tenía razón. Había una energía dentro de ella, una pasión que ansiaba ser liberada. «Y tú», respondió, con la voz un poco temblorosa, «eres como el viento que alimenta esas llamas». Mateo se detuvo y la miró fijamente. La intensidad en sus ojos verdes hizo que el corazón de Isabella se acelerara. Se acercó, y por un instante, ella pensó que la besaría. Pero él solo rozó sus dedos en su mejilla, un toque ligero, pero cargado de electricidad.
Solo quiero que veas lo brillante que puedes ser, susurró, con la voz ronca de emoción. A partir de aquel día, los encuentros casuales se hicieron más frecuentes y más intensos. Se encontraban en cafés escondidos, en galerías de arte, en parques aislados. En cada encuentro, la atracción entre ellos se hacía más fuerte, más difícil de resistir. Isabella se sentía culpable, por supuesto. Amaba a Tomás, de una manera diferente, más tranquila, pero aún así real. Pero con Mateo, experimentaba una pasión que la consumía, que la hacía sentirse viva como nunca antes. Una tarde, Mateo la invitó a visitar su estudio, un loft espacioso y caótico, lleno de lienzos inacabados, pinceles y tubos de pintura esparcidos por todas partes. El olor a trementina y aceite de linaza impregnaba el aire, un aroma embriagador que despertaba los sentidos de Isabella. «Aquí es donde ocurre la magia», dijo Mateo, con una sonrisa pícara, indicando el caos creativo a su alrededor. Isabella miró a su alrededor, fascinada. Era un mundo tan diferente al suyo, tan lleno de vida y de pasión. En el centro del estudio, un caballete sostenía un lienzo en el que Mateo estaba trabajando. Era un retrato de ella, pero no un retrato común. Era ella como él la veía, una explosión de colores vibrantes, una figura radiante emergiendo de un fondo oscuro. «¿Me ves así?», preguntó Isabella, con la voz quebrada por la emoción. Mateo se acercó y tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Veo a la verdadera tú, Isabella, la mujer que escondes del mundo». En ese momento, todas las barreras que Isabella había construido se rompieron. Se inclinó y lo besó, un beso lleno de deseo, de añoranza, de una necesidad desesperada de sentirse viva. Mateo profundizó el beso, sus manos sosteniendo su rostro, su cuerpo presionado contra el de ella. Era un beso que prometía más, mucho más. Un beso que marcaba el inicio de algo peligroso, pero irresistible. El romance con Mateo se convirtió en el secreto de Isabella, un mundo paralelo donde se permitía ser la mujer que siempre quiso ser. Pero la realidad, como siempre, encontraba la manera de infiltrarse. Tomás, aunque ajeno a la verdad, comenzó a notar los cambios en su esposa. Estaba más distante, más pensativa. El brillo en sus ojos, que él atribuía a su nuevo interés en la pintura, lo perturbaba de una manera que no podía explicar. «Has estado diferente últimamente, Isabella», comentó una noche, mientras cenaban en silencio. «¿Algún problema?». Isabella evitó su mirada, concentrándose en remover la comida en su plato. «Solo estoy un poco cansada, Tomás. Mucho trabajo en la galería». «Tal vez deberías bajar el ritmo», sugirió él, con la preocupación arrugando su frente. «Sabes que no necesitas trabajar. Yo puedo cuidar de nosotros». Esas palabras, dichas con la mejor de las intenciones, sonaron como cadenas apretándose alrededor de Isabella. Era exactamente eso lo que ella temía, ser confinada, ser definida solo como su esposa, su proveedora. «Me gusta mi trabajo, Tomás», respondió ella, con la voz un poco más firme de lo que pretendía. «Me hace bien». Tomás suspiró, con una punzada de frustración evidente en su tono. «Solo quiero que seas feliz, Isabella». «Soy feliz», mintió ella, sintiendo un nudo en el pecho. Era feliz, momentáneamente, en los brazos de Mateo, sí. Pero la culpa la corroía, la conciencia de que estaba traicionando la confianza de Tomás, el hombre que, a pesar de todo, la amaba. La tensión entre la pareja se hizo palpable. Las noches que antes se llenaban de conversaciones triviales y un cariño cómodo, ahora estaban marcadas por un silencio pesado y miradas esquivas. Tomás se esforzaba por acercarse, sugiriendo cenas románticas y escapadas de fin de semana, pero Isabella siempre encontraba una excusa, una exposición a la que ir, un encargo que terminar. En una de esas noches, Tomás la confrontó, la frustración finalmente desbordándose. «¿Qué te pasa, Isabella? Apenas hablas conmigo, apenas me miras. Parece que soy un extraño en mi propia casa». Isabella se sintió acorralada. Quería gritar, decir la verdad, confesar su traición y suplicar su perdón. Pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. No podía, no estaba lista para enfrentar las consecuencias. «No es nada, Tomás», dijo ella, con la voz quebrada. «Solo, necesito un tiempo para mí». «Tiempo para ti», repitió él, la incredulidad y el dolor mezclándose en su voz. «¿Y yo? ¿Dónde entro yo en esta historia?». Isabella no tuvo respuesta. Se giró y corrió a la habitación, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Tomás no la siguió. Se quedó en la sala, solo,
sintiendo el peso de la soledad y la incertidumbre abatirse sobre él. La mujer que amaba se estaba convirtiendo en una extraña, y él no sabía cómo traerla de vuelta. Esa noche, mientras Isabella lloraba silenciosamente en su habitación, Tomás tomó una decisión. Tenía que luchar por su matrimonio, por su esposa. Tenía que descubrir que la estaba alejando y, si era posible, reconquistarla. Lo que no sabía era que la batalla que estaba a punto de librar no era contra un rival de carne y hueso, sino contra un fantasma, el fantasma de la mujer que Isabella deseaba ser y que él, en su ceguera benevolente, nunca había permitido que ella se convirtiera. Y, sobre todo, él estaba en completa desventaja, pues, ¿quién podría competir contra la intensidad y la pasión de un romance extramarital entre una mujer como Isabella y un hombre seductor como Mateo? Tomás, impulsado por una mezcla de desesperación y determinación, comenzó a investigar los cambios en el comportamiento de Isabella. Se sentía como un detective en una película noir, siguiendo pistas invisibles e interpretando señales sutiles. Al principio, sus sospechas eran vagas, una sensación incómoda de que algo andaba mal. Pero la intuición masculina, a menudo subestimada, puede ser una fuerza poderosa, especialmente cuando se alimenta del miedo a perder a alguien que amas. Comenzó a prestar más atención a la rutina de Isabella, notando las horas que pasaba fuera, las llamadas que atendía en secreto, el brillo peculiar en sus ojos cuando hablaba de su trabajo en la galería. La gota que colmó el vaso fue cuando encontró una tarjeta de visita arrugada en el bolsillo de un abrigo que ella rara vez usaba. La tarjeta era de una cafetería encantadora, ubicada en un barrio bohemio, lejos de la ruta habitual de Isabella. En el reverso, una caligrafía elegante y desconocida garabateaba un mensaje. Ansioso por nuestro próximo encuentro. M. El corazón de Tomás se heló. M. El nombre resonó en su mente como un tambor fúnebre. Mateo. Aquel artista que Isabella había conocido en una exposición. Aquel hombre que él mismo había invitado a cenar a su casa, en un intento tonto de complacer a su esposa. Aquel hombre que, ahora se daba cuenta, representaba todo lo que él no era: la pasión, la libertad, la vida fuera de las líneas. El dolor de la traición lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se sentía traicionado, humillado, pero sobre todo, sentía una profunda tristeza. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado que su amada Isabella se escapara entre sus dedos? Tomás confrontó a Isabella esa misma noche. La esperó en la sala, con la tarjeta de visita arrugada en su mano, la prueba irrefutable de su infidelidad. Cuando Isabella entró, cansada, pero con un brillo peculiar en los ojos, sintió que su corazón se hacía pedazos. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz ronca de emoción. Isabella palideció. Vio la tarjeta de visita en la mano de Tomás y supo, en ese instante, que el secreto que tanto se había esforzado por mantener había sido descubierto. «Tomás, yo», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. No había forma de negarlo, no había forma de explicarse. «¿Quién es él, Isabella?», preguntó Tomás, con la voz quebrada por el dolor. «¿Quién es ese, M, que te hace sentir tan viva, mientras yo te sofoco?». Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Isabella. Ella lo confesó todo: los encuentros secretos, las conversaciones apasionadas, el beso en el estudio de Mateo, la atracción irresistible que sentía por él. Habló de su propia frustración, de su necesidad de sentirse deseada, de sentirse viva. Tomás escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cada palabra de Isabella era como una puñalada en su pecho, pero la dejó hablar. Necesitaba entender, necesitaba saber toda la verdad, por más dolorosa que fuera. Cuando Isabella terminó, un silencio pesado cayó sobre la sala. Tomás se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada allá abajo. «No te di lo que necesitabas, ¿verdad?», dijo, más para sí mismo que para Isabella. «No es eso, Tomás», sollozó Isabella. «Eres un buen hombre, un buen marido. Pero yo». «Necesitabas más», completó Tomás, con un suspiro resignado. «Y no supe cómo dártelo». Esa noche, no hubo gritos, ni acusaciones. Solo la constatación dolorosa de que su amor se había perdido en algún lugar a lo largo del camino. Tomás, en su dolor, aún podía sentir compasión por Isabella, por su búsqueda de algo que él no había sido capaz de proporcionarle. Después de la revelación, Isabella se encontró en un limbo emocional. Tomás, sorprendentemente, no la echó de casa, ni la condenó. La observaba con una mezcla de tristeza y comprensión, una actitud que la desarmaba y la hacía sentir aún más culpable. Ella esperaba ira, furia,
pero el silencio de él era mucho más torturante. Mientras tanto, Mateo se volvía más insistente. La presionaba para dejar a Tomás, para finalmente asumir su relación. Él la amaba, decía, y quería construir una vida con ella, una vida llena de arte, pasión y libertad. Isabella se sentía dividida. Una parte de ella ansiaba esa libertad, esa pasión desenfrenada que Mateo le ofrecía. Pero otra parte, una parte más profunda y arraigada, se aferraba a Tomás, al hombre que, a pesar de todo, aún la amaba. En un acto impulsivo, Isabella decidió encontrarse con Mateo por última vez, para poner punto final a todo. Concertó el encuentro en el mismo café donde se había intercambiado la tarjeta de visita, el lugar que simbolizaba el inicio y, ahora, el fin de su aventura. Mateo llegó radiante, lleno de esperanza. Imaginaba que Isabella finalmente había elegido quedarse con él. Pero la expresión sombría en el rostro de ella le hizo darse cuenta de que algo andaba mal. «No puedo seguir haciendo esto, Mateo», dijo Isabella, con la voz quebrada por la emoción. «No puedo continuar con esta mentira». Mateo la miró, incrédulo. «Pero dijiste que me amabas», dijo, con la voz cargada de dolor. «Te amo», respondió Isabella, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Pero también amo a Tomás. De una manera diferente, pero aún así lo amo». «¿Entonces me estás dejando?», preguntó Mateo, el dolor evidente en sus ojos. Isabella asintió, incapaz de pronunciar las palabras. Se levantó para irse, pero Mateo la sujetó del brazo. «Te arrepentirás de esto, Isabella», dijo, con la voz cargada de una mezcla de ira y tristeza. «Estás renunciando a la oportunidad de ser verdaderamente feliz». Isabella se soltó y salió del café, sin mirar atrás. Sabía que las palabras de Mateo la atormentarían por mucho tiempo, pero necesitaba hacer lo correcto, por más doloroso que fuera. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando Isabella llegó a casa, encontró a Tomás esperándola, con una expresión indescifrable en el rostro. «Fui a su estudio», dijo Tomás, con calma. El corazón de Isabella se aceleró. Imaginó el enfrentamiento, la ira, la violencia. Pero Tomás parecía extrañamente calmado. «¿Y?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Y vi las pinturas», continuó Tomás. «Las pinturas que hizo de ti. La forma en que te ve». Isabella no sabía qué decir. Esperaba una explosión de furia, pero la serenidad de Tomás la desarmaba. «Vi a la mujer que eres, Isabella», continuó Tomás. «La mujer que no pude ver durante tanto tiempo. Y lo entendí». Se acercó y tomó sus manos. «No puedo darte lo que él te da, Isabella. Pero te amo. Y si decides irte, lo entenderé». Las palabras de Tomás la golpearon como un rayo. Le estaba dando la libertad, la oportunidad de elegir, sin juicios, sin rencores. La decisión de Tomás dejó a Isabella completamente aturdida. Ella esperaba una batalla, una lucha por su amor, pero él le ofreció la libertad. En los días que siguieron, se vio inmersa en un torbellino de emociones, dividida entre dos amores, dos vidas completamente diferentes. Por un lado, estaba Mateo, la pasión arrolladora, la promesa de una vida vibrante y llena de arte. Por otro lado, estaba Tomás, el amor tranquilo y seguro, la estabilidad de un hogar y la historia que construyeron juntos. Isabella pasó días inmersa en sus pensamientos, revisitando recuerdos, analizando sus sentimientos. Recordó los primeros años de su matrimonio con Tomás, la pasión inicial, la complicidad, la construcción de una vida en común. También recordó la soledad, la sensación de invisibilidad que la consumió lentamente, hasta la llegada de Mateo. Con Mateo, revivió la pasión, la sensación de ser vista y deseada en su totalidad. Pero también estaba la culpa, la traición, la incertidumbre de un futuro construido sobre bases tan inestables. En una mañana lluviosa, Isabella finalmente tomó su decisión. Encontró a Tomás en la sala, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. «Tomás», lo llamó, con la voz firme, pero cargada de emoción. Él se giró y la miró, con una expresión de expectativa y una pizca de tristeza en los ojos. «He decidido», dijo Isabella, y cada palabra resonó en el silencio de la sala como el tañido de una campana. «Me quedo». Un suspiro de alivio escapó de los labios de Tomás. Se acercó y la abrazó, un abrazo apretado, lleno de gratitud y de un amor renovado. «Sé que no será fácil», continuó Isabella, con la voz quebrada. «Pero quiero intentarlo. Quiero reconstruir lo que teníamos». «Lo lograremos», dijo Tomás, con la voz embargada por la emoción. «Lo haremos juntos».
La decisión de Isabella no fue fácil. Sabía que estaba renunciando a una parte de sí misma, a la mujer que podría haber sido en los brazos de Mateo. Pero eligió el amor que conocía, el amor que, a pesar de todo, aún la sostenía. La relación de Isabella y Tomás nunca volvió a ser la misma. La traición dejó cicatrices profundas, pero también abrió espacio para una nueva forma de honestidad y comprensión. Comenzaron a verse de verdad, con sus defectos y sus virtudes, y a comunicarse de una manera que nunca antes lo habían hecho. En cuanto a Mateo, eventualmente dejó la ciudad, llevándose consigo las pinturas de Isabella, el recuerdo de un amor intenso, pero imposible. Entendió, a su manera, que el amor no siempre sigue los caminos que deseamos. Isabella nunca olvidó por completo a Mateo, pero el dolor de la pérdida disminuyó con el tiempo. Se dedicó a su arte, encontrando en sus pinturas una forma de expresar la complejidad de sus emociones, la mujer que era y la mujer que eligió ser. Y así, la vida siguió su curso. Una vida construida sobre decisiones difíciles, sobre el redescubrimiento del amor y la aceptación de que la felicidad, a menudo, reside en la simplicidad de un compromiso renovado, en la solidez de un amor que, incluso imperfecto, es capaz de resistir las tormentas y reinventarse. La seductora ardiente aprendió que, a veces, la mayor aventura es el viaje de vuelta a casa.